Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a repasar toda la película de Superman mientras les cuento distintos detalles de puesta en escena, vestuario, referencias a los cómics y a todo el legado de Superman en el cine que quizás no vieron. Por supuesto también conexiones con el futuro del nuevo universo DC y el significado detrás de algunos momentos de esta película que arranca mostrándonos el nuevo logo de DC Studios que ya se había mostrado en la serie de Creature Commandos y está protagonizado por el dibujo del Superman original que lleva el mismo diseño de los primeros cómics del personaje que apareció en 1938. En este inicio se nos deposita directamente en un mundo comiquero que ya está funcionando y lo primero que vemos es este plano de la Antártida en donde está localizada la fortaleza de Superman. Este es un cambio que se hizo hace varios años en los cómics, pero originalmente Superman tenía su base secreta en el Polo Norte, no en el Polo Sur, acá cerquita de donde estamos nosotros. Este plano del horizonte de la Antártida está enmarcado de tal forma que nos hace recordar al emblema de Superman y además establece dos de los colores dominantes de toda la película, el azul y el amarillo. La paleta se va a completar con el rojo y así vemos como toda la película está anclada a los colores del traje de Superman. Un texto que nos pone en situación establece que hace 300 años la Tierra conoció a los metahumanos y eso nos da la pauta que la Tierra que vamos a estar viendo en esta nueva versión del universo DC está muy acostumbrada a ver seres con habilidades especiales. Esta frase por supuesto abre la pregunta, ¿cuáles fueron esos primeros metahumanos que conoció la Tierra? Y para encontrar esa respuesta vamos a tener que ser pacientes con todo el plan que tiene James Gunn en este universo, pero sí se nos dio una pista en esta misma película, ya que en el Salón de la Justicia que vamos a conocer más adelante hay un mural que según el propio James Gunn ilustra la historia de los metahumanos en la Tierra y recorre justamente estos 300 años que darían inicio al periodo conocido como la era de los dioses y monstruos. Eso es lo que dice el texto en pantalla y es de esa manera que el propio Gunn, cuando anunció los primeros proyectos en este nuevo universo DC, le había puesto a esta suerte de fase 1. This first chapter is called Gods and Monsters. Now this, what I'm about to tell you, is a part of the first chapter. It's not the entire first chapter. Así vemos a Superman caer desde el cielo, sumamente herido. Esto significa muchísimo porque para los ciudadanos de Metrópolis, que están acostumbrados, como dijimos antes, a ver muchos metahumanos y están muy acostumbrados a ver a Superman, este metahumano que hace 3 años se dio a conocer como el salvador de todo, es muy fuerte para ellos porque si Superman está cayendo en la Antártida, eso significa que los ciudadanos de Metrópolis vieron por primera vez a su héroe escapar y huir de una batalla. En el piso lo vamos a ver respirar mal y toser sangre, lo que indica que tiene los pulmones rotos y aún así logra silbar para llamar a Krypto. Krypto sin dudas es uno de los personajes más entrañables de esta película y la verdad es que es muy lindo que le hayan dado ese lugar a un personaje que es casi tan viejo como Superman. De hecho, en 1955 fue su primera aparición en donde se establecía que estaba pensado para ser un compañero de toda la vida de Kal-El, pero después durante mucho tiempo en los cómics para hacer que Superman tenga otro registro, lo terminaron escondiendo y no fue hasta hace pocos años relativamente que Krypto volvió a ser parte del elenco estable de los cómics de Superman. Y hablando de Krypto, una vez que se estrenó la película, Rachel Brosnahan fue quien compartió en sus redes la foto de la actriz que interpreta a Krypto, que es la perra Jolene. Ella estuvo en el set y actuó de referencia en las distintas escenas para que los encargados de efectos especiales puedan entender bien cómo era la interacción entre el perro y las telas del vestuario de los otros personajes, los entornos y demás. Es una de las razones de por qué Krypto se ve tan bien todo el tiempo en pantalla y sobre todo interactuando con los actores. Y por último, si bien a lo largo de la historia a Krypto en las páginas te lo ha puesto siendo de distintas razas de perro, me encantó que en la película básicamente él sea un perro marca perro y no de ninguna raza en particular. Ahora, por último, si tenemos en cuenta el final de la película y la revelación sobre quién es la verdadera dueña de Krypto, hay que decir que Superman tuvo mucha suerte de que Krypto estuviese en la Tierra en ese momento, porque si Krypto estaba con cara de viaje, la película terminaba acá. El perro entonces va a llevar al primo de su dueña a la fortaleza de la soledad y vemos que el diseño respeta el introducido en la película de 1978 dirigida por Richard Donner, que de hecho esa película resignificó muchísimas de las convenciones en el universo Superman, porque hasta esa película la fortaleza de la soledad en los cómics tenía una forma completamente diferente. Los van a recibir los super robots, que son personajes que, según lo que pude buscar, ya habían aparecido en una película animada que yo la verdad no vi, que es la de All Star Superman, y me podrían decir ustedes si es que estos nacieron en esa película o salían de algún cómic en particular. Lo divertido detrás de estos robots es que le dieron una oportunidad a James Gunn para hacer una de las cosas que más le gusta al director, que es sumar a un montón de amigos y amigas a sus proyectos en papeles más chicos. En este caso, Michael Rooker, Grace Chan y Pom Klementieff, 3 personas que trabajaron con Gunn en Guardianes de la Galaxia, ponen sus voces a los distintos robots, pero el más protagonista,
número 4, está interpretado por Alan Tudyk, quien le pone la voz, entre otras cosas, a K2 en Andor, y también ya puso su voz en un personaje dentro de este universo en la serie animada Creature Commandos. Más allá de eso, quizás la cara más reconocida en esta escena es Bradley Cooper, que va a interpretar a Jor-El, el padre de Superman, mientras que Angela Sarafian es quien interpreta a su madre, Lara Lorvan. Acá ya escuchamos ese mensaje que supuestamente lo tranquilizaba a Clark, pero sin embargo cuando lo vemos ser curado por el sol y esa máquina que aumenta la intensidad de los rayos, Cal va a estar incómodo y va a gritar en ese proceso de sanar, mientras que al final de la película, cuando vemos el otro mensaje, el más completo y el de los Kent, Superman, mientras también se está curando de una batalla, termina sonriendo y de verdad tranquilo con ese mensaje. Ojo, también capaz tiene que ver en realidad con que en esta pelea él termina mucho más maltrecho que en el final de la película. En las afueras vemos la verdadera razón de por qué Superman pudo escaparse de la pelea, y es porque Lex quería seguirlo para encontrar a su fortaleza secreta. Así es como la ingeniera llega al lugar y la vemos interpretada por María Gabriela de Faría, que la rompe una vez más interpretando a un androide como lo habíamos visto en Yo Soy Frankie. La ingeniera es un personaje que va a ser central en el proyecto de la Autoridad, que al día de hoy está en una suerte de nebulosa. No sabemos si va a ser una serie o va a ser parte de un proyecto más grande. Ni bien Clark se recupera, quiere volver a la pelea y tenemos esta secuencia del vuelo que es nuestra verdadera bienvenida al personaje de Superman, acompañado por el tema inoxidable y clásico de John Williams, reinterpretado con algunos nuevos arreglos e instrumentos como la guitarra eléctrica. Y en esta secuencia de vuelo es en donde se empiezan a hacer protagonistas estos lentes de gran angular que le dan una personalidad tan particular a la película, y es algo que expliqué bastante en profundidad en un video que subí hace unos días, se los dejo por acá y también linkeado en la descripción y al final de este video para que lo puedan ver. Pero entonces Superman llega a Metrópolis, donde lo recibe el Martillo, quien lleva en su pecho la bandera de Boravia, que claramente no está inspirada en la de Israel, y Bovaria es una nación que se menciona en cómics viejos de Superman, mientras que Jarhanpur, esa nación con la que Boravia va a estar en conflicto constante, también sale de los cómics en épocas más recientes y tiene lazos con Aquaman y Wonder Woman. En el medio de este nuevo round, el Martillo usa sus rayos láser rompiendo una oficina en donde vemos los logos de Chocos, que en los cómics es la galletita favorita del detective marciano. Y hay que decirlo, en esta película Metrópolis está llena de este tipo de detalles, como los letreros de Big Belly Burgers, Cesticola, el café de Jitters Coffee que viene de Central City, la ciudad de The Flash, el puesto de panchos con el nombre Apricot City, en guiño al apodo de Metrópolis en los cómics, que es Big Apricot, que nació del hecho de que Metrópolis es una versión ficcionalizada de Nueva York a la que le dicen la Gran Manzana o Big Apple. Y en mi detalle favorito tenemos el MMMA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Metrópolis, una variante del MoMA de Nueva York, y si se fijan bien, en su fachada muestra pájaros y aviones, aludiendo a la típica frase: es un avión, es un pájaro, no es Superman. Y de hecho, en ese mismo museo vamos a ver que esta es una muestra que repasa la obra de Freeman Johnston, un nombre que es un guiño a B.P. Freeman y Jack Johnston, que al parecer fueron los creadores de la frase es un avión, es un pájaro, no es Superman, ya que fueron parte de la sala de guionistas de aquel show de radio en donde el mundo por primera vez conoció la voz de Superman. Look, it's a bird. Plane. It's Superman. Here in this world of yours, men would call me a Superman. It's a dream. Interrumpo un segundito porque nos faltan menos de 10.000 personas para llegar a los 500.000 suscriptores. Si te está gustando el video, no te olvides del like y sobre todo no te olvides de suscribirte, porque vamos a hacer esto con muchas más películas y series. Por otro lado, también en Metrópolis todas las calles llevan nombres de distintos artistas responsables de grandes historias de Superman y de DC Comics, como Mark Waid, Alan Moore, Alex Ross, Jeff Love, Grant Morrison y Dan Jurgens. Every street in the movie is named after a comic book writer or artist. Volviendo a la pelea, vemos que el Martillo está siendo dominado por Luthor y sus empleados, y en la fachada del edificio vemos que su compañía se llama Luthor Corp, en un elemento que, según el propio James Gunn, decidió llamar así en vez de Lex Corp porque le interesaba la idea de Lex siendo parte de un legado familiar. En el medio de ese piso también vamos a conocer un personaje que va a terminar siendo clave, que es la novia de Lex, Eve, la cual es un personaje que tuvo un camino parecido al de Harley Quinn, ya que no nació en los cómics, sino que fue introducida en la película del 78, esa misma que hace un ratito dije que había redefinido muchísimas cosas alrededor del universo de Superman. Otro personaje que va a destacar es Sidney, esta suerte de experto dentro de toda la tecnología de Luthor Corp, que se ve muy parecido a su contraparte en los cómics, y es otro ejemplo de James Gunn metiendo a sus amigos en un proyecto, ya que Stevie Blackheart, el actor que lo interpreta, es amigo del director desde los tiempos en donde ambos trabajaban para la Troma Producciones, una empresa que se caracterizaba por hacer
hacer proyectos bastante bizarros a cargo de un genio como Lloyd Kaufman, el mentor de Gunn que por supuesto vimos en las películas de Guardianes de la Galaxia. A través de esta escena y a través de esta pelea es donde conocemos a Lex Luthor. Para mí, no sé si el mejor personaje de la película, pero sí el mejor interpretado. Y esta secuencia es una radiografía del duelo de habilidades histórico entre Superman y Lex, con Luthor usando su capacidad intelectual para equipararse con el ser más poderoso del mundo, y lo vemos disfrutando el momento de sentir que le está ganando. El detalle de que lo veamos frotar los hombros de su empleado porque está muy emocionado es un detalle espectacular de caracterización y vemos que el odio le está fluyendo por la sangre. Entonces en este segundo round Superman vuelve a caer y el primero que lo ayuda es Malik, justamente otro inmigrante dentro de Metrópolis. Después de ganar el martillo vuelve a la sala de Lex a través de una realidad de bolsillo y ahí es en donde se devela que debajo de ese traje estaba Ultraman, un personaje que también sale de los cómics y es uno de los tantos clones defectuosos de Superman como Bizarro, pero ese es otro personaje, o quizás en esta versión sea el mismo, solo que en un estado diferente. Más sobre eso hacia el final del video. Pasamos al día siguiente y conocemos a Clark Kent, el alter ego que Kal-El usa para pasar desapercibido en la ciudad. Vemos que su pelo es diferente, usa un traje 2 talles más grande para esconder su físico y es muy pero muy torpe a propósito, lo cual nos termina dando otra cualidad que tiene Kal-El. También usa estos lentes que más adelante vamos a descubrir tienen tecnología para distorsionar la realidad de las personas que lo miran a los ojos, y en la oficina del Daily Planet conocemos al jefe de redacción, Perry White, al periodista deportivo Steve Lombard, que molesta a Clark por su escritura en la nota de tapa, pero como vamos a ver en su vestuario y escritorio, el tipo ama a Superman, tanto que tiene una foto del personaje que en realidad es una referencia directa al cómic Superman for Tomorrow. También en este momento conocemos a Kat Grant, que es la periodista de espectáculos o la jefa de la sección de espectáculos en el diario, y al fotógrafo Jimmy Olsen, compañero de toda la vida de Clark y que tiene su propia línea de cómics, de hecho que lo llevan a historias súper extrañas en una forma bastante similar a lo que pasa con un personaje tan icónico del cómic europeo como es Tintín. Y a través del escritorio de Jimmy vamos a confirmar lo buen amigo que es Clark, ya que como vemos le regaló a su amigo una foto de Superman saludándolo específicamente a él. Hablando de escritorios, cuando Clark se sienta en el suyo ya vemos ese amor del personaje por la banda Mighty Crabjoys y finalmente conocemos a Lois Lane, la periodista estrella del Daily Planet. Ya en esta primera interacción con ambos fingiendo no estar juntos es hermosa y en la tele se muestran los incidentes del martillo de Boravia, mientras también tenemos un vistazo a la banda de la justicia que vamos a conocer más adelante. Viajamos al Pentágono donde Luthor presenta su fuerza anti-meta-humanos y anti-Superman, en particular al general de defensa Mori, a Rick Flag Sr. y a la secretaria Florence Crowley, que al parecer ahora es la directora de Argus, el brazo militar que maneja Belle Reve, y la vimos en Escuadrón Suicida rebelándose contra Amanda Weller. En esta reunión se establece que había kriptonita en la Tierra, pero ya no hay más, y Lex tiene a Metamorfo como para poder solucionar ese posible problema, pero la pregunta queda, ¿dónde está esa kriptonita? Me gustaría pensar que fue el mismísimo Bruce Wayne el que se encargó de agarrar toda esa kriptonita por las dudas de que en algún momento tenga que enfrentarse a Superman. Es algo que en los cómics Batman ha hecho muchas veces, esto de, aún aceptando ser parte de la Liga de la Justicia, tenía en su baticueva todas las formas posibles de ganarle a sus compañeros. Seguimos en el departamento de Lois, donde volvemos a tener presente el azul y el amarillo, y después de un inicio de coqueteo total, Clark acepta que Lois lo entreviste. Antes de empezar la llama Cronkite, el cual es un apodo que le pone al parecer por el periodista estadounidense Walter Cronkite, y esta situación de Lois entrevistando a Clark es una escena que ya vimos en el cine, pero tiene un giro y es que Lois en este caso sabe que Clark es Superman, con lo cual se pone más agresiva en sus preguntas. Eso va a llevar al conflicto, pero también a que nosotros entendamos más a ambos personajes. Lois es una periodista profesional, incisiva y que lo ayuda a Clark a su manera a ver más matices y consecuencias en sus acciones, mientras que Clark insiste en que no hay matices o consecuencias peores que dejar que la gente se muera. Alrededor de ellos en esta escena hay el grabador de Lois de la marca Lord Tech, la competencia del Lex manejada por Maxwell Lord, a quien vamos a conocer brevemente hacia el final, además del retrato con la foto de Clark dibujando el nombre de Lois en el cielo y una tapa del Daily Planet mencionando a Stagg Industries, propiedad de Simon Stagg, empresario responsable de transformar a Rex en Metamorfo. La primera discusión de Lois y Clark gira en torno al conflicto de Boravia y
Shahjahanpur y cómo Superman decidió evitar la invasión para después visitar al primer ministro Gurkos y darle un aviso bastante amigable de que no puede hacer eso. Lois marca que Shahjahanpur no tiene un legado de gobiernos muy positivos y Clark tira una frase que es fuertísima: las imperfecciones de los gobiernos de un país no justifican que otro lo invada. Y me pareció hermoso que esta frase esté en esta película que tiene un tono claramente infanto-juvenil. Y después de ese tiro, Gunn tiene la habilidad de pasar a un registro más liviano con el chiste sobre los latiguillos que piensa Clark para sí mismo, como Superman no tiene tiempo para selfies. El tema del odio en redes sociales es algo bastante personal para Gunn y no tuvo ningún tipo de pudor en hacer un comentario al respecto con la escena de los monos de Lex escribiendo los tweets y reddits contra Superman usando todos estos hashtags que lo basurean como Superjet, que por cierto se hizo bastante viral ayer en Twitter porque es un hashtag que empezó justamente cuando anunciaron la producción de esta película. Lex y su grupo llegan a la fortaleza y pueden entrar gracias a que Ultraman comparte ADN con Kal-El y atacan a los robots de Superman que no pueden defenderse. Lex pasa sin inmutarse entre los ataques de la ingeniera y llega al centro de comando mientras Krypto trata de defender su hogar temporal. Lastima a la ingeniera, pero ella lo reduce con sus nanites y quizás acá es en donde estaba la escena eliminada, en donde Ultraman era quien pateaba a Krypto y al parecer la eliminaron porque el público de testeo no reaccionó bien, lo cual es como medio raro porque es algo que está haciendo un villano. Es algo que está mal, pero lo está haciendo un villano, lo cual tendría sentido. A través de la ingeniera pueden reconstruir el mensaje de los padres de Kal y este revela una verdad tremenda. El bebé fue enviado a la Tierra para dominarla y crear un nuevo futuro para la raza de los kryptonianos. Esta es una historia que sale de los cómics bastante recientes, escritos por Mark Waid, en realidad bastante recientes no, porque fueron del 2002-2003, y por supuesto es un giro que Robert Kirkman también incluyó en su versión libre de Superman, que es Invincible. Para evitar que Superman llegue a la fortaleza mientras hace esto, Lex creó una distracción y es este monstruito que va a crecer, según lo que dice Otis, uno de los empleados. Efectivamente, ese monstruito crece y se convierte en un kaiju que casi aplasta a un perro, pero Superman lo salva mientras los ciudadanos sacan fotos del monstruo, mostrando lo acostumbrados que están los ciudadanos de Metrópolis a este tipo de fenómenos, casi como si fuesen los habitantes de Saltadilla. Y mientras en las noticias se muestra esta pelea, también vemos en la pantalla un anuncio de Quitely & Sons, el cual parece ser una firma de abogados y es un guiño al artista Frank Quitely, uno de los responsables de All Star Superman, el cómic que sirvió como inspiración principal para la película, no tanto en su historia sino más bien en su tono y presentación del mundo. La pelea se carga de fuego y mientras seguimos a Superman pasa por el edificio Lord Tech, propiedad de Maxwell Lord. Justo cuando llega a esta banda vemos a Superman salvando a distintas personas y hasta una ardilla, que puede ser exagerado pero es tan importante que parece una locura que lo veamos tan poco en películas de este tipo, el héroe salvando personas. Por suerte es algo que vimos acá y también vimos en Thunderbolts hace muy poquito. Sobre esto, lo único que no cierra del todo es esta nena que mientras había un ataque de un monstruo gigante aterrorizándolo todo, ella seguía caminando con la vista mirando al piso. Yo no quiero decir nada, pero siento que es como la pequeña Tiffany, ella estaba tramando algo. Luego vi a la pequeña Tiffany y me puse a pensar, niña blanca de 8 años en un barrio negro entre un montón de monstruos a esta hora de la noche con libros de física cuántica. Está a punto de hacer algo, hermano. Hablando de niños, es muy valioso que se acerque tanto la figura de Superman a los chicos a lo largo de la película, porque uno de los objetivos de Clark en usar su traje es no darle miedo a los nenes de la Tierra. Como dije entonces, aparece la banda de la justicia con Mr. Terrific, Guy Gardner y Hawkgirl, también conocida como Cassandra Sanders, a quien no vamos a conocer mucho lamentablemente en esta película, pero sí a ella y a los otros dos los vamos a conocer mucho más en Peacemaker 2, donde al parecer se van a contar sus orígenes e historias. Espero que ese sea el caso. Vemos que los tres tienen uniformes de la banda de la justicia o Justice Gang, con lo que entendemos que el nombre no es tan transitorio como Hawkgirl quiere. Mientras los cuatro están peleando con el kaiju, hay un periodista en la calle informándolo todo, y este actor en realidad es William Reeve, un periodista de Estados Unidos que de hecho es el hijo de nada más y nada menos que Christopher Reeve, el Superman de 1978, también conocido como el Superman definitivo. La banda destruye al kaiju a pesar de los deseos de Sub de atraparlo y dejarlo en un zoológico espacial, y así es como aparece la bomba. Se difunde que el mensaje real de los padres de Superman decía que tenía que invadir la Tierra, no cuidar a los terrícolas, y las líneas de Rex en ese programa de televisión son espectaculares, usando el término grooming y asegurando que Superman tiene un harén secreto. Estas son las líneas que establecen el tono un poco caricaturesco de la historia, y Nicholas Hoult lo interpreta y lo entiende de una manera maravillosa. En la redacción del Daily Planet reaccionan a esta noticia y en el fondo, como periodistas, podemos ver a otros cameos secretos y son los nietos de los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster,
Twitter, tal y como compartió Gunn en sus redes sociales hace algunos meses. Clark, atónito, se mete en el edificio de Industrias Stagg y lo confronta a Guy diciéndole que si el mensaje es real, él es el tipo de amenaza contra los que luchan los Green Lantern Corps. Por supuesto se está refiriendo a esa fuerza de oficiales espaciales sobre los que vamos a descubrir más en la serie Lanterns, que se va a estrenar en 2026 con un tono bastante más adulto, y tengo muchas ganas de ver cómo es ese proyecto. Cuando Hawker pregunta de dónde salió el video, Superman se da cuenta que su fortaleza fue atacada y viaja a toda velocidad. Recordemos que en este momento logra atravesar medio planeta en solo un instante. Cuando llegue se le va a morir número 4 en sus brazos, y aunque llama a Krypto, él no aparece, con lo cual ya se adelanta que Krypto no está en la superficie de la Tierra. Mientras Lex recibe al primer ministro de Boravia, Clark vuelve a Metrópolis justo para increpar al villano, que lo recibe con mucha tranquilidad e insulta a su perro por lo bajo. Y evidentemente el departamento de diseño de producción encontró en los escritorios la oportunidad perfecta para meter un montón de detallitos, porque acá vemos que por alguna razón Lex no tiene una foto de su novia en el escritorio, sino que tiene una de Mr. Apuesto, el alien que maneja el transporte en la dimensión de bolsillo, y a su novia lo que sí la vamos a ver hacer es sacar fotos como en toda la película, lo cual desemboca en la caída de Luthor, porque todas las fotos son evidencia. Para que no quede ningún tipo de duda de que Lex Luthor en esta versión es una suerte de parodia de Elon Musk, cuando levanta su taza para insultar a Krypto, vemos que dice Space Lex, casi como si fuese la compañía de Elon, SpaceX. Mientras la prensa se vuelca contra Superman, entrevistan a nada más y nada menos que Peacemaker, quien está hablando en contra de la filosofía de Superman de cuidar a absolutamente todos. Recordemos que la segunda temporada de Peacemaker va a estrenar este mismo año y va a conectar muchísimo con lo que vimos acá. Así pasamos a una de mis escenas favoritas de la película, que es esta nueva charla entre Lois y Clark, mientras una pulga espacial ataca por alguna razón la ciudad y es capturada por la banda de la justicia. Es el tipo de escena que muestra lo vivo y vibrante que está este mundo, y se asienta en la química total que Rachel y David tienen en pantalla, porque ese espectáculo de atrás queda muy en segundo plano a partir de su charla íntima sobre cómo Clark ve todo el tiempo lo bello en cualquier persona. Y después de debatir sobre qué es el verdadero punk rock, Clark termina diciendo que quizás la bondad y el optimismo es el nuevo punk rock, el cual a lo mejor es un diálogo cargado de azúcar, pero que funciona perfecto con el tono de toda la película. No busca ser profundísima ni generar grandes debates éticos alrededor del personaje, sino que es clara en su búsqueda de presentar la bondad y el optimismo en un tono muy infanto-juvenil, pero realizada con la mayor autoridad posible. Superman entonces dice que se va a entregar porque es la única forma de encontrar a Krypto, que aunque no sea tan buen perro, está solo y debe estar asustado. Otro ejemplo de línea de diálogo que los actores hacen funcionar, con un David Corenswet totalmente tierno y encantador. Así Ultraman lo estalla contra el piso y lo llevan a la prisión entre realidades, donde conocemos a Rex, también conocido como Metamorfo. En el Daily Planet, Jimmy busca información y llama a su fuente secreta, Pulgar Mutante, tal y como lo tiene anotado en su teléfono, que termina siendo la novia de Lex, quien según se dice en la película tiene dedos pulgares del pie muy raros. Y cuando se vaya a encontrar con ella, la película nos baitea de una manera espectacular, porque en esta secuencia el tono se pone más oscuro, se pone más sucio, se pone mucho más amarillo que azul, lo que genera que esta escena termine estando bastante más cerca de la gótica de The Batman que de la Metrópolis que estuvimos viendo hasta ahora. Lois, por su parte, tratando de ayudar a Clark, viaja al Salón de la Justicia, y me encanta cómo esta escena arranca pegándonos en la cara con este plano de la locación, que es un edificio real en Cincinnati, el mismo que se usó de inspiración en su momento en la serie de los Super Amigos, y que por su buen recibimiento el diseño terminó siendo usado en las páginas. Dentro del salón, en el mural, como dijimos antes, hay personajes del pasado de este mundo como Silent Knight, Wildcat y el propio Jay Garrick, que como muchos sabrán también por la serie de Flash fue el primer velocista escarlata. También en el fondo vemos la foto de Maxwell Lord junto a su banda de la justicia, y cuando parece que nadie va a ayudar a Lois, Mr. Terrific cambia de parecer y se la lleva en su nave después de una muy lenta apertura de garage. Un chiste 100% Gunn, que quizás es algo que yo hubiese sacado de la película, pero como vengo diciendo, es una peli que está pensada para gente más joven que seguramente se rió muchísimo más con eso y está bien. A todo esto, Lex interroga a Clark mientras lo ataca con kriptonita creada por Morpho y juega la ruleta rusa con el pobre Malik en lo que es el punto más oscuro de la película. Es increíble cómo venimos de una apertura de una reja a cámara lenta y pasamos a este momento en donde le vuelan la cabeza a un pobre tipo. Esta escena podría estar fuera de registro, pero es un clic
necesario para Clark y valoro muchísimo que lo hayan mantenido hasta el final sin hacer que Malik reviva milagrosamente de alguna manera. En contraposición con todo lo que me gustó Thunderbolts, hay un momento similar a este en donde el cine quedó mudo, que es cuando la antagonista desaparece a una nenita después de que los héroes la salven, pero minutos después esta nena termina regresando, con lo cual el impacto baja. Acá, en cambio, la muerte de Malik perdura. En la base del ex, Mr. Terrific decide mostrar toda su aura de personaje con esta escena al ritmo de 5 Years Time, y junto a Lois logran llegar al portal justo cuando Rex termina ayudando a Clark creando un sustituto al sol y ambos escapan para rescatar al bebé Joey. Acá se establece a través de Clark que si el río de protones que corre por debajo de la prisión los lleva hasta el agujero negro, no podría escapar. En ese momento llegan los raptores del ex y rodean a Morpho mientras uno de ellos habla, y según posteó James Gunn, el actor que le pone la voz a uno de estos guardias es Michael Rosenbaum, muy conocido por haber sido el Lex Luthor de la serie Smallville. Cuando están cayendo al agujero negro, Superman usa su aliento de hielo y los salva a todos, pero como está envenenado con kriptonita, Lois lo termina llevando a un lugar seguro que es la granja de los Kent, donde al día siguiente lo vemos despertar con Krypto al lado. Y este momento de Clark con sus padres es otra de las escenas más lindas de la película, donde entendemos que no solo fue la idea de un mensaje roto el que formó la personalidad bondadosa de Clark, sino también fue responsabilidad de esta pareja de granjeros que adoptó a este niño que venía de otras tierras como uno propio. Clark está moralmente roto por enterarse del verdadero objetivo que le habían dado sus padres, y es John quien lo hace entrar en razón, hablando de compasión y cómo las acciones de uno son lo que nos terminan definiendo. Es re lindo el detalle de que Clark esté usando la ropa de su papá, ese que quizás no lo haya traído al mundo, pero sí lo crió y hasta el día de hoy le sigue enseñando cosas. Las noticias de Boravia atacando Sharhanpur llegan a través de la tele, que es marca Luthor Corp, con lo cual vemos que Lex está en todos lados, y se muestra a los ciudadanos de Sharhanpur defenderse con lo que pueden, mientras un nenito levanta la bandera de Superman pidiéndole ayuda al héroe que ya lo salvó una vez. Y la verdad es innegable que este momento da piel de gallina. Hawker, Guy y Morpho ven estas imágenes también y deciden actuar, lo cual es muy importante ya que hasta ahora los habíamos visto intervenir cuando le convenía a su imagen y los conocemos como un grupo privatizado de héroes. Con esta escena estamos viendo que si bien Superman no puede ir a ayudar a Sharhanpur, su espíritu contagió a los demás y actúan en su lugar. Y en la casa de Morpho lo vemos acompañado por Sapphire, su pareja y madre de Joey, además de ser la hija de este empresario llamado Simon Stagg. Y cuando están ahí sentados vemos que atrás suyo ellos tienen una tabla periódica, quizás para entender bien todas las cualidades de los poderes de Rex. Para volver a atrapar a Superman, Lex manipula los portales, lo que hace que una grieta empiece a romper Metrópolis, obligando a Superman a ir ahí en lugar de defender Sharhanpur, y así llega este momentazo de Clark salvando a una mujer con su auto y la música acompañando a este plano lleno de mística. Un detalle lindo que se encargaron de incluir es mostrar que para cuando llega a esta grieta, la ciudad fue evacuada y vemos que muchos de los ciudadanos de Metrópolis se acordaron de salvar a sus mascotas, y en la autopista tenemos carteles de Gotham y Queensland Park, que es un barrio dentro de Metrópolis donde hay una sucursal de Star Labs, un lugar tan relacionado con Central City y Flash. Ultraman y la ingeniera se enfrentan a Clark en el estadio de los meteoros de Metrópolis, y en medio de la pelea vemos cómo es que Lex pudo conseguir el ADN de Clark para clonarlo, ya que la ingeniera le corta el pelo con una de sus sierras. Así que sí, a Clark se le puede cortar y se le puede caer el pelo, con lo cual se explica cómo es que efectivamente Lex lo pudo clonar. La ingeniera llena a Clark con nanites y parece funcionar hasta que él sale volando hasta la estratosfera y ella se adhiere con todo lo que tiene. Eso la deja vulnerable a la caída, y aunque no muere, el impacto la deja inconsciente, con lo que sus robots quedan desactivados y Clark se puede liberar para enfrentarse con Ultraman, quien se revela como un clon, pero que no parece tener una conciencia completa y es dominado por Lex, que incluso habla desde un parlante en el pecho del clon. En la frontera de Boravia, la banda de justicia ayuda a los Sharhanpurenses y lo vemos sumarse a Metamorpho, que ataca con un martillo gigante, lo mismo que quería hacer Guy minutos antes con sus compañeros. En la pelea, Lex termina dando un monólogo espectacular sobre cómo la envidia lo impulsa a lograr más y es la que hace que quiera eliminar a Superman. Este es un diálogo abultadísimo y casi payasesco, pero Nicholas Hoult te lo vende de una manera espectacular, con una presencia escénica y un control total de su expresión corporal. El tema es que Clark termina ganando con ingenio y llama a Krypto para que elimine todas las cámaras con las que Lex miraba la escena y podía controlar a Ultraman. Después ambos reducen al ejército de Lex con este giro 100% cartunesco
fresco, con golpe de dientes en la cámara incluido. Pero al que sí parece matar Superman es a su clon, lo que abre toda esa discusión que fue central en Man of Steel, que si Superman debe matar o no. Aunque hay que decirlo también, en la escena hay una suerte de salvedad, que es que al ver cómo al clon lo chupa un agujero negro, no sabemos con exactitud dónde fue a parar, y de hecho puede ser el punto de partida para hacer de Ultraman efectivamente Bizarro, un doble de Clark súper famoso en los cómics, que vive en un mundo espejo a la Tierra llamado Thrae, o sea Earth, Tierra al revés. Como destacamos antes, Clark estableció que si caían en el agujero negro sería imposible salir, pero no habla de que el agujero lo mataría. La película igual no lo deja suficientemente claro, pero podemos verlo como una suerte de justificación para que del otro lado Ultraman siga vivo. Clark vuelve a la central del Lex y defiende su condición humana por sobre lo que el villano cree que lo hace una amenaza, y es muy bueno el hecho de que en este monólogo Superman esté con el sol acompañándolo, dándole más poder a sus palabras, y es un recurso que vimos en toda la película, con Clark acompañado y vigorizando sus acciones con el sol. Mientras Krypto se lo carga antes de que éste haga algo, y así es como el malo termina en camino a Belle Reve, la prisión donde opera el Escuadrón Suicida y también Creature Commandos, un grupo que vimos formarse en la serie animada que estrenó el año pasado. Y tampoco podría ser una locura pensar que si Peacemaker 2 vuelve a meterse con Argus y miembros del Escuadrón Suicida, tengamos una aparición del Lex en la serie. Por su parte, Clark se reencuentra con Lois y tenemos este beso maravilloso que fue filmado en locación con grúas y termina dando lugar a otra de las escenas más palpables de la película, y también da origen a un beso que puede llegar a ser tan icónico, o por lo menos estar ahí cerca del más icónico de todos, que por supuesto es el de Spider-Man, la película de Sam Raimi. Y en este edificio James Gunn agregó otro easter egg personal, y es este local de chocolates llamado Wesley Von Spears, en honor a su perro, a quien ya metió en las películas de Guardianes de la Galaxia. Morpho se va a sumar a la banda de la justicia y vemos cómo Malik es homenajeado en la primera plana del diario. Cuando Clark vuelve a la fortaleza, los robots están reconstruidos y la número 22 tiene una nueva voz, Jennifer Holland, la actriz y también esposa de James Gunn. Por fin llega el gran cameo de la película, que es Millie Alcock como Supergirl, quien en esta versión es la dueña de Krypto. Cuando lo llama, vemos que al lado del perro hay un yunque, y ese yunque es con el que en All Star Superman Clark forja mini estrellas para alimentar a su fortaleza. En esta versión puede ser que ese yunque haya sido con el cual Clark armó todo este sistema para potenciar los rayos del sol, o también lo haya usado para crear a sus robots. Todo lo que viene con Supergirl lo expliqué en el video que subí antes de ayer, y también todas las conexiones que tiene Superman con todo lo que va a venir más adelante, pero la película termina con Clark sonriendo mientras ve el mensaje de sus padres, que de verdad lo calma, y es el de su infancia con los Kent. La canción que acompaña este final es Punk Rocker de Teddy Bears e Iggy Pop, la cual sirve para reforzar el mensaje de que en este momento la bondad y el optimismo pueden ser el nuevo punk rock. Y antes de terminar, me quiero quedar con una de las escenas post crédito, que es la de Clark mirando a la Tierra desde lo que entendemos es la Luna. Este momento por supuesto comunica el hecho de tener a Superman cuidando de todos los terrestres, pero a diferencia de otras versiones en donde se representa a Superman como un ser superior que mira desde arriba a los terrícolas que está protegiendo, este plano lo incluye dentro de la silueta de la Tierra, lo pone en el centro de un mundo que lo recibió como propio. Eso es todo, amigos y amigas, gracias por llegar a esta parte del video. Si quieren el buzo de Superman, saben, es buenremeras.com, usan el código de descuento cámara en mano, y no se olviden de la suscripción, me ayudan muchísimo a llegar a nuestro objetivo, que son los 500.000 suscriptores. Faltan menos de 10.000, vos podés ser uno de ellos. Sin más, nos vemos en el próximo, si vos querés. Chao.